Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellas 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, sabemos que muchas veces nos cuesta vivir de manera auténtica nuestra fe. Ven y llénanos en este día con tu sabiduría y con tu paz, para reconocer la mejor manera de unir nuestra vida más a Dios, renovar los lazos que nos unen y cooperar con la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, queridos hermanos, la pasión con la cual el Señor nos ama, el hecho de que su amor no tenga fecha de caducidad, no es otra cosa que la paciencia que Él nos tiene para con todos. En ese sentido, pues sabemos y tenemos muy claro cuando somos pecadores, cuando fallamos, tenemos muy claro que Dios es amor, que Dios perdona cualquier grave pecado que pueda haber en nosotros. Pero hay algo que muchas veces nos hace caer en un error, y es precisamente vivir un conformismo con lo que hago, quizás muy pequeño o quizás muy grande, entre tantas cosas grandes y mayores que debo hacer en mi camino de fe. Con esto quiero decir, queridos hermanos, que nuestra vida tiene muchas cosas que cambiar, muchas cosas que corregir, muchas cosas de las que hay que arrepentirse, muchos defectos que mejorar. Y pues ahí es donde nosotros cuando hacemos algo bien, con eso sentimos alivio. Y el alivio es sencillamente que podemos tener la certeza de que Dios nos perdona eso y nos perdona mucho más. Pero cuando somos conscientes del pecado, sin haber conversión, sin haber una fuerza de voluntad para cambiar, para corregir nuestros defectos y nuestros errores, queridos hermanos y hermanas, ahí en ese sentido el Señor nos dice que si no se convierten, dice el Evangelio, pereceremos en lo mismo. ¿Qué significa lo mismo? El Señor pone unos ejemplos. Uno de ellos es los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? ¿Y qué dice Jesús? Les digo que no. Otra cosa y es lo que nos ilumina el Evangelio, a nosotros muchas veces nos gusta compararnos con otros. Es que yo no soy tan pecador como aquel.
es que mire el pecado que yo llevo, pero cuando vi a aquel, yo sentí un alivio. Y hermanos, créame, eso no sucede. Nos puede suceder. Yo puedo poner mis ejemplos, ¿no? Un sacerdote, por ejemplo. A lo mejor un sacerdote no tendrá el mismo carisma que tengo yo, o ese tiene carismas mejores que yo. Y a lo mejor, ¿cómo lo veo? ¿Cómo yo veo a ese sacerdote que no tiene carismas mayores que los míos? Y cuando los tiene mayores que yo, ¿de qué manera yo observo a ese hermano? Pues créame que yo me siento orgulloso y feliz de que el otro pues sea mejor. Y me gusta incluso poder compartir con ese hermano, porque aprendo, porque me inspira a hacer cosas mayores que él, no para que se me suba el ego, sino pues para darme cuenta que estoy llamado a servir. Y de esa manera, queridos hermanos, nosotros también podemos vivir esa experiencia con los demás. Cuánta a lo mejor envidia podemos sentir porque a una familia, a unos esposos con sus hijos, les va bien, son felices. Y esa felicidad que tiene esa mujer con su esposo, a lo mejor usted, señora, no la tiene. Y fíjese entonces, hermanos, lo que nos enseña el Señor en el Evangelio. Pues nos habla precisamente de los frutos que debemos dar en medio de las circunstancias adversas, en medio de todo lo que nos pueda pasar. El padre Blanco, formador del seminario, a mí me decía en mi etapa de formación, y estoy seguro que todavía se lo dirá a los seminaristas: donde te siembren, procura florecer. Fíjese esa frase tan bonita. Donde te siembren, procura florecer. Te pueden poner en un lugar, allí florece, allí da frutos. Muchos o pocos. Quizás no doy como los que daba antes, pero dalos. Y no seas conforme. Sea agradecido. Y que lo que hoy das, seguramente estés convencido de que vas a dar aún mayores frutos cuando te sientes agradecido de Dios, cuando te das cuenta que Dios te bendice y te anima. Cada uno de nosotros tiene muchas cosas que dar en la sociedad. Cada uno de nosotros tiene que dar muchas cosas, muchos frutos a Dios. Por eso en el Evangelio, pues nos dice, si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Porque nos conformamos, porque pues nos sentimos aliviados cuando vemos a uno que vive en un pecado mayor que el mío. Y eso no está bien. Es al contrario. Si yo veo al hermano que a lo mejor vive en peores circunstancias que yo, pues esa es una luz de Dios que me advierte y me puede decir, tú puedes llegar a peor. Tú puedes superar a ese hermano si no te fijas, si no tomas conciencia, si no te conviertes, si dejas de conformarte con lo poquito que has hecho. Mire lo que nos decía el Evangelio al final. Nos pone la parábola de un viñador. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no los encontró. Y tenía 3 años esperando que esa higuera diera frutos. ¿Cuántos años tiene Dios esperando de ti y de mí para dar un fruto específico? Fruto de amor, de paciencia, de tolerancia, de conversión. ¿Cuánto tiempo tiene Dios esperándonos? Y dice el Evangelio, dice, vino a buscar fruto en esta higuera y no lo encontró. Córtela. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Y dice, pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. Miren ustedes eso. Yo cavaré, ¿no? Dice, alrededor y le echaré estiércol, le echaré abono, ¿no? Le voy a echar agüita, voy a estar pendiente. Así es nuestra vida. ¿Dónde nos ha sembrado Dios para dar frutos?
¿Qué tenemos que echarle alrededor de esa planta, de ese árbol, para que dé frutos? ¿Qué tenemos que trabajar alrededor nuestro para dar frutos? Seguramente tú y yo sabemos y entendemos lo que nos quiere decir el Señor. Nos ha sembrado en un lugar para dar frutos. Vamos a darlos. Estemos dispuestos a darlos. Y vamos a sembrar, vamos a cavar un hoyo. Vamos a sacar lo que nos sirve. Vamos a echarle el abono de la fe, de la oración, de la Eucaristía, de la confesión. Y eso traerá como fruto la paz en tu corazón. Por muy grave, por muy grande que sea el pecado, querido hermano y hermana, Dios te bendecirá. Dios te ayudará porque Dios es nuestra gracia. Dios es nuestra ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.